Bienvenidos al Masterclass que organiza la Escuela de Salud Integrativa para que tengamos una visión de los ponentes, de los temas que vamos a tratar. A mí me corresponde hablarles sobre la suplementación en los tiempos actuales. En los tiempos actuales nos referimos al mundo industrializado y, por supuesto, en momentos donde el sistema inmune tiene que ser reforzado. Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿qué es lo que nos está enfermando en el mundo industrializado? La toxicidad, que incluye radiación, químicos, factores emocionales, ambientales, todo eso podemos englobar como toxicidad y los suplementos pueden apoyar esta parte, además de los buenos hábitos que incluyen la alimentación y el manejo del estrés, el ejercicio, el sueño. La falta de nutrientes, eso también causa enfermedad. Lo mismo, tenemos mucha abundancia en este momento de alimentos, pero en cuanto a micronutrientes y la cualificación de esos alimentos ha ido bajando en la medida en que hemos ganado en cantidad. Falta de energía, cuando tenemos problemas en la mitocondria por factores de estrés, factores de toxicidad, etcétera, pues entonces nos falta la energía y es una consulta habitual. Ahora, en estos momentos donde ha habido tanto estrés por razón de esta epidemia, veremos más adelante que la consulta va a implicar también factores de agotamiento, de estrés. Y tenemos maneras de apoyar desde la suplementación. La falla del sistema inmune es otra causa de problemas y de patologías y los complementos alimenticios aportan ahí un factor importante. Y la inflamación de bajo grado, especialmente es la que estamos teniendo en estos momentos, es la que nos va a causar, pues al final, una vasculitis que se puede manifestar en problemas oculares, nerviosos, digestivos, en la piel, a nivel genital, en renal, en fin. Deficiencias de micronutrientes. Bueno, hay muchos estudios, este en concreto es de Estados Unidos, aquí les pongo algunas referencias. Veremos que el 70% de la población tiene deficiencia de la vitamina D3, cuya relevancia, especialmente ahora, en los tiempos actuales de epidemia, se ha visto que puede ser un factor de protección para modular el sistema inmune. Recordemos mucho de lo que está pasando ahora con infecciones de este virus, es que el sistema inmune se desborda y gran parte de la complejidad y las complicaciones que tiene esta epidemia ha sido precisamente por eso. No tanto por una falta de sistema inmune, sino un sistema inmune que no está modulado, especialmente en las personas mayores, en las cuales hay más senescencia de sus células inmunológicas. Bueno, magnesio, 45% de la población tiene deficiencia, vitamina E 60, calcio, vitamina K, zinc, en fin, vitamina C, mirar, 24% de deficiencia. Otro componente que interesa resaltar ahora, especialmente en tiempos en el cual queremos tener un sistema inmune adecuado, pues la vitamina C es otro componente que nos interesa fomentar. El zinc, 8% de deficiencia en la población. Por lo tanto, lo podemos aumentar a través de la alimentación, las semillas de sésamo, los granos enteros, en general las nueces tienen zinc, pero ¿qué pasa? Que por el tipo de vida que tenemos y el estrés al cual estamos hoy día, que estamos teniendo, pues no es suficiente. Entonces interesa, ojalá medirlo y si no, suplementarlo en estos momentos. Otras deficiencias de micronutrientes en el mundo. Bueno, la vitamina A se encuentra en deficiencia en más de 118 países. Estos son informes de la Nature Reviews. Anemia provocada por déficit de hierro. También hay déficit de yodo, que afecta a más de 740 millones de personas en el mundo. Recordemos, el yodo no solamente apoya la tiroides, sino también es importante para el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Y el zinc, nuevamente, un 20% de la población padece deficiencia de zinc. Entonces, en tiempos modernos, sabiendo estas estadísticas, interesa primero buscar estos componentes a través de la alimentación, hacer posible una alimentación ecológica y cuando tenemos deficiencia, ya sea que la hemos medido o la sospechamos, pues es donde la suplementación interesa mucho. En el máster entramos en mucho detalle en cómo suplementar, cómo medir y cuáles son las dosis adecuadas según la población
de edad, ¿no? Otras causas de falta de micronutrientes. Bueno, ya nos avisan estas entidades que la agricultura está teniendo disminución de nutrientes de sus verduras, por ejemplo, del calcio en un 62%, del hierro en un 34%, o sea que estos minerales, estas vitaminas que son adquiridas a través de la alimentación, pues por el tipo de agricultura que estamos teniendo, se ha visto, y por el abuso de las tierras, el monocultivo, pues van disminuyendo la cantidad de estos nutrientes y por lo tanto la suplementación pues tiene una especial relevancia. Un poco más de lo que hemos comentado, los autores concluyen que el uso de la forma como estamos abonando, los antifúngicos, que además son quelantes de metales, productos fitoquímicos, pues hacen crecer más rápidamente las frutas y las verduras, pero pierden la capacidad de sintetizar sus nutrientes. Es como muchos de los nutrientes que tenemos en las verduras y en las frutas son la manera de defenderse y si de las plantas y de los vegetales. Entonces, cuando damos demasiados productos químicos para protegerlos, pues ellos perciben, estas plantas perciben que no requieren producir tantos fitonutrientes. Muchos de ellos, como os decía, son pues, elementos protectores. Bueno, en el máster de suplementación integrativa de la ESI, pues un máster integrativo. Entonces aquí quisiera dar una visión global de qué significa una medicina integrativa. Bueno, la medicina integrativa incluye factores que tienen que ver con el cuerpo, con la mente, con la comunidad, con las medicinas mente-cuerpo. Se hace mucho énfasis en la prevención. También se utilizan fármacos como se hace en medicina convencional, pero se incorporan otros apoyos de terapias que tienen evidencia científica y que de una manera sinérgica se incorporan dentro del tratamiento de medicina integrativa. El paciente no tiene una actitud pasiva, es más activa. Hay una cooperación. En los tiempos actuales también la información está disponible para todo el mundo a través de Internet. Entonces nosotros trabajamos con el paciente para que haya una corresponsabilidad y sobre todo se involucre tanto el terapeuta como el paciente en el tratamiento. O sea que ya no hay esa jerarquía alta en el cual vamos a donde un terapeuta que lo sabe todo y nosotros obedecemos. No, aquí hay una participación activa en la terapia. Eso es lo que diferencia entonces, digamos, la visión actual con relación al modelo de medicina integrativa. Pues la visión, digamos, convencional es que la salud se considera considerada como ausencia de enfermedad. En cambio, en medicina integrativa, la salud es vista como un estado físico, mental y emocional y otros aspectos sociales, o sea, que engloba más factores. El profesional de la salud se muestra como una figura autoritaria. En medicina integrativa no, es como un socio, el paciente también se encarga de su autocuidado. En la medicina convencional, el paciente es animado a seguir las indicaciones del terapeuta. El paciente, en cambio, en medicina integrativa, es un paciente informado de manera integral y también toma decisiones. Digamos que no solamente se trata de obedecer. Las intervenciones son principalmente dirigidas hacia el tratamiento de la enfermedad en la medicina más convencional y en la integrativa se trata la enfermedad, pero también a la persona en su totalidad, abarcando todos los aspectos y factores que pueden influir en su enfermedad. Esas son las diferencias y por eso tener una idea de por qué es este máster es un máster de suplementación integrativa es porque tocamos estos aspectos además de la suplementación. Aquí hay otros, no voy a detenerme demasiado, esto se ve con detalle en el máster, pero bueno, aquí en este círculo insistimos entonces que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida, vamos a hacer énfasis y ver los síntomas y signos del paciente, vamos a buscar biomarcadores a través de analíticas, de otros exámenes que nos van a ayudar a individualizar a cada paciente, eso también lo vemos en el máster, vemos qué rutas metabólicas pudieran estar afectadas y luego ya con base en eso hacemos un plan terapéutico que puede incorporar un plan de detoxificación, mejora del metabolismo, un tratamiento antioxidante y de antiinflamatorio, etc. Entonces, esta medicina es una medicina personalizada en la cual hay un primer abordamiento,
un diagnóstico, una intervención y luego se hace un monitoreo del seguimiento. Este es digamos, el circuito que se sigue. El paciente pues ingresa, se hace una investigación de la causa de su enfermedad, se buscan diferentes opciones terapéuticas que incluyen también tratamientos naturales, se consideran todos los factores relacionados con la salud y luego se hace un seguimiento de los resultados de la intervención. Eso sería como el circuito que plantea la medicina integrativa. Y bueno, tiempos actuales, ¿qué es lo que nos está enfermando? Esto no ha cambiado mucho, esto está hasta el 2016 de la OMS. Bueno, la enfermedad isquémica cardiovascular es la principal causa de muerte en los países industrializados. El infarto sigue, infecciones de vías respiratorias, enfermedad pulmonar, y ahí vamos siguiendo. También ha aumentado el cáncer de manera importante. Estos son en los países de ingresos más bajos, donde las infecciones respiratorias tienen el primer lugar, las enfermedades diarreicas el segundo, y ya después vienen las enfermedades cardiovasculares, inmunológicas como el SIDA, infarto, y ahí para abajo. De los países, como les decía, de altos ingresos, enfermedades degenerativas tienen un alto nivel. En el máster también trabajamos los suplementos que pueden apoyar esta época y cómo podemos ayudar, además del cambio de hábitos y las terapias convencionales. Los suplementos pueden ayudar en estas enfermedades degenerativas, que incluyen también, por supuesto, como apoyo, a enfermedades degenerativas como el cáncer, en las cuales los hábitos son muy importantes, no solamente a nivel de apoyo terapéutico, sino como prevención, y los suplementos tienen un rol ahí categórico. Estos son los 10 enfoques complementarios para la salud más comunes entre los adultos. Esta es una estadística que se hizo y se vio que se utilizaban los productos naturales. Esto es un poco antiguo, pero bueno, para ver que la tendencia ha ido en crecimiento para acudir a estas terapias más naturales, mal llamadas complementarias. Este es un reporte en cuanto a los suplementos que más se utilizan. Normalmente son los omega 3 de pescado, luego siguen los de apoyo a nivel articular, como la glucosamina y el condroitín, de los cuales hablamos con lujo de detalle en el máster. Luego vienen los probióticos, melatonina y ahí para abajo. Ahora, lo que está utilizándose más en este momento de epidemia, pues es la vitamina C, el zinc, la vitamina D3, de la cual se hablará mucho, su importancia en la regulación y cómo hay algunos estudios que ven cómo puede ayudar las personas que tienen la vitamina D3, tienen un sistema inmune más inteligente, digámoslo así, y según lo que muestran las estadísticas, pareciera ser que tiene un componente, por lo menos de un factor de riesgo menor en cuanto a las complicaciones con infecciones en general virales y no es la excepción en este caso. Dentro del enfoque de la medicina integrativa, entonces, se procura que haya una medicina basada en la evidencia, digamos, abordajes que sean grupo A, grado A, perdón, es decir, revisiones con fruto de metaanálisis, en fin, y también se evalúa no solamente la evidencia de la eficacia, sino también las complicaciones, porque a veces solo vemos la eficacia, pero no estudiamos simultáneamente las complicaciones que puede tener un tratamiento. Entonces, por ejemplo, un grado B sería un jengibre en pacientes con artrosis y un grado C serían estudios que muestran la reducción de la glucemia pero en animales, pero no en humanos, digamos, para tener esta guía. Entonces, también se hace una clasificación del daño. Entonces, podemos tener, por ejemplo, que una cirugía mayor bajo anestesia general puede, pues eso, comparado con el uso de un fitofármaco, pues se puede mirar cuáles son los efectos secundarios de cada abordaje y cuál sería su, digamos, su eficacia, ¿no? En términos también de efectos secundarios, ¿no? Es decir, a veces utilizamos terapias que son muy efectivas, pero tienen muchos efectos secundarios. Entonces tratamos de mirar ese equilibrio, de tal manera que podemos tener una flecha de opciones de tratamiento A1, ¿sí?, en la cual hay un equilibrio entre la eficacia y los efectos secundarios. Y aquí, por ejemplo, vemos en esta otra opción donde la flecha se va yendo más hacia la derecha. Entonces podemos tener pues, tratamientos que son de tipo A, pero que tienen un nivel 3 de efectos secundarios.
Entonces hay una influencia entre los factores externos e internos que hace que nos enfermemos. Dentro de los externos estarían, por ejemplo, los fármacos, toxinas, y los internos, pues ya sería otros factores más, incluso de componentes psíquicos, que pueden acondicionar que enfermemos o no. En los tiempos actuales también cada vez se tiene en cuenta la genética, los exámenes con los cuales podemos individualizar algunas alteraciones en cuanto a la expresión de algunos genes, que puede hacer que, por ejemplo, no toleremos bien algunos nutrientes y que esa sea la causa de nuestra enfermedad, o que nos condicione a ser obesos o a tener problemas hepáticos, ¿no? Entonces, eso también lo miramos en el máster y cada vez va a tener más relevancia el estudio específico de estos factores. Bueno, y antes teníamos otro tipo de, digamos, de entorno a nivel del paleolítico y del neolítico, y luego en muy poco tiempo a nivel evolutivo hemos cambiado a una vida sedentaria con ventajas, muchas ventajas también en cuanto a longevidad. Tenemos una longevidad mucho mayor de la que teníamos hace unos años, pero con otros retos más de tipo de enfermedades degenerativas, que es lo que se nos está planteando actualmente, de inflamación. En la época del Paleolítico, entonces, pues había otro tipo de, digamos, de enfermedades, de situaciones y también de requerimientos de nutrientes. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos una deficiencia de micronutrientes, traza, por ejemplo, de minerales traza, como selenio, molibdeno, etcétera, y exceso de algunos macronutrientes, como carbohidratos. Entonces, el cuerpo a veces hace una especie de triage y lo que hace es que utiliza los nutrientes minerales para, digamos, temas de supervivencia, pero para otros temas, como puede ser la protección de enfermedades degenerativas, pues no tenemos capacidad de tener estos nutrientes. Entonces, hay una especie, digamos, de sacrificio que hacemos o el cuerpo hace cuando no tiene una cantidad adecuada de nutrientes. Y hemos cambiado mucho en cuanto a nuestros alimentos a nivel primitivo. Los simios, pues tenían un régimen más de tipo, los primeros simios primitivos, más vegetariano, arborícola, dieta basada en frutos, hojas, flores, etcétera. Y también nuestra relación de omega 3 y omega 6 pues era muy diferente. Antes teníamos una relación de 1:1 entre omega 6 y omega 3 y actualmente tenemos de 20 de omega 6 a 1 el ratio de omega 3. Quiere decir que tenemos una tendencia inflamatoria, una inflamación de base que es la que está en la raíz de muchas patologías. Por supuesto que eso lo trabajamos en el máster a nivel de sus componentes de manera muy individual en cuanto a dosis y abordaje, pero aquí es para que tengamos una idea global de lo que nos condiciona esto. Los radicales libres, pues es otro factor que nos está afectando bastante en el mundo de hoy. Estos radicales libres, pues condicionan también que tengamos más tendencia a tener enfermedades degenerativas. Y aquí les comentaba las dos vías, tanto la vía del omega 6 y el omega 3, que cuando hay un desequilibrio de estas dos, pues vamos a tener más tendencia a inflamaciones, ¿no? Y eso es donde la suplementación puede ayudarnos con el consumo de omega 3 y por supuesto los cambios de hábitos también. Entonces tenemos antioxidantes, pero no damos abasto. Tenemos antioxidantes que denominamos no enzimáticos, entre los cuales estaría pues las minerales como el selenio, el zinc, especialmente el zinc importa y el selenio en estos momentos, la vitamina C y la vitamina A, los carotenoides, algunos fitonutrientes como que tienen componentes antioxidantes, como por ejemplo pues los organosulfurados, y tenemos el glutatión como uno de los antioxidantes no enzimáticos. Y dentro de los enzimáticos tenemos la SOD, la superóxido dismutasa, otra vez tenemos el glutatión en su forma de peroxidasa, y más abajo tenemos en este grupo de los antioxidantes no enzimáticos los polifenoles, entre los que están los flavonoides. Resalto la quercetina. La quercetina es un flavonoide fantástico porque tiene un componente de inmunorregulación y de inmunomodulación
y antihistamínico. Por lo tanto, es el que más se está hablando hoy día en momentos de epidemia para tenerlo en cuenta. Aquí, bueno, pues estos componentes, estos nutrientes están, y estos antioxidantes están en diferentes cantidades y pues como les decía, nos interesa bastante actualmente la vitamina C y la quercetina, entre los fenoles, y dentro de los antioxidantes exógenos, el ácido alfa lipoico. Aquí hay algunos elementos de los alimentos donde podemos encontrar estos nutrientes, pero como les decía, pues a veces a pesar de consumirlos, pues no llegamos a bastos. Porque aquí, por ejemplo, nos habla que la vitamina A la tenemos en el huevo, pero no es lo mismo un huevo criado al aire libre, en gallinas que han tenido exposición al sol, que comen también crustáceos, no solamente granos, pues la cantidad de vitaminas y de omegas va a ser muy diferente, ¿no? Lo mismo tenemos el tema del pescado, que nos interesa por su omega 3, pero también el componente de metales pesados que tenemos que hoy día tener en cuenta. Entonces la suplementación nos puede ayudar en ese sentido. Entonces todos estos factores de inflamación, de toxinas, de radiación, todo esto va a hacer que tengamos una célula que tiene más tendencia a enfermar y ahí es donde la suplementación, además de los hábitos, nos puede apoyar. Bueno, a propósito de la polución, en tiempos actuales la polución es un factor ambiental ya reconocido como un indicador de patología, independientemente que se fume o no. Si vivimos en un sitio donde hay bastante polución, tenemos 20% más de tener enfermedades de tipo cardiovascular. Por lo tanto, el hecho de vivir ya en una ciudad bien poblada, ya sabemos per se que tenemos una deficiencia para compensar esa oxidación que se da pues el smog y los metales pesados que están en el ambiente, y ahí es donde tenemos que necesariamente complementarlos con suplementos, además de la dieta. Bueno, la inflamación está detrás de muchas enfermedades, la inflamación latente, pues en la época del Paleolítico pues no teníamos ese tipo de inflamación, o por lo menos a ese nivel, era una inflamación más asociada a la caza, a momentos puntuales, y no esa inflamación de base latente, que es la que nos da muchas enfermedades, sobre todo degenerativas, dentro de las que se puede destacar la enfermedad cardiovascular. A veces pensamos que el problema del colesterol es solamente debido a un problema de aumento de lípidos en sangre. Realmente es más la inflamación que lesiona esa parte interna del epitelio de los vasos y luego se genera una placa como respuesta, digamos, de protección. O sea que no es realmente el problema tanto de las grasas, sino la oxidación de esas grasas y la inflamación crónica a la que tenemos que trabajar. Más de la deficiencia de nutrientes, no quiero insistir, simplemente para argumentar con datos que tenemos un problema, incluso en países industrializados, de nutrientes y que la dieta muchas veces no es suficiente por las razones que ya hemos comentado. Otro aspecto a resaltar que en el máster tocamos es la dosis cantidad diaria recomendada de algunos vitaminas, minerales, de plantas, que es muy baja a la que a veces se requiere para poder tener una respuesta de tipo importante en un paciente. Entonces, en el máster veremos que muchos productos de vitaminas se van por encima de la cantidad diaria recomendada, pero en dosis seguras, y eso pues lo aprendemos a manejar en el máster. Un caso típico sería la vitamina C, que la dosis recomendada de CDR puede llegar a ser 200 o menos, 90 miligramos, y en cambio vemos que en los estudios que se están dando actualmente para tener algún impacto por ejemplo, en procesos gripales, etcétera, se requieren dosis mayores. Entonces ya no vemos enfermedades de deficiencias de nutrientes grandes como el pelagra, el escorbuto, o se ve mucho menos el bocio, pero tenemos deficiencias latentes, problemas de tiroides, sin llegar a ser un bocio, que puede tener que ver con deficiencias de selenio y de yodo, por supuesto, especialmente de yodo, y no son reconocidas porque son subclínicas. El concepto de senescencia interesa mucho actualmente porque gran parte del problema de estas células inmunitarias y el desbordamiento que se está dando con este virus
actual, tiene que ver por lo que las células senescentes son células que son inmaduras, más que inmaduras, están ya deterioradas y reaccionan de manera indiscriminada ante cualquier estímulo, que es la famosa tormenta de citoquinas. Entonces, el apoyo con suplementación y con hábitos hace que nuestro sistema inmune esté mucho más, sea más inteligente. Es como una especie de ejército, ¿no? Que si está mal nutrido, se entiende que no va a reaccionar de igual manera que si tiene los nutrientes que requieren. Ya hemos hablado de algunos de ellos, la vitamina D, el zinc, también la vitamina C interesa mucho, y hay muchos más. De los flavonoides, la quercetina sería uno de los que yo resaltaría. También se está hablando de la vitamina B3 en su forma de nicotinamida. Parece ser que puede tener algún efecto de inmunorregulador en una fase de infección viral, además del uso pues, que podamos hacer de fármacos, por supuesto. Bueno, el glutatión es un antioxidante fantástico, es el más importante que produce el cuerpo a nivel endógeno. Se ha visto que puede ayudar a limpiar metales pesados. La cúrcuma lo estimula. La dificultad que tiene el glutatión es que no se absorbe de manera fácil a nivel intestinal. Por eso normalmente hay que dar sus precursores, como son, por ejemplo, la biotina, la cisteína o el selenio. Y hay versiones de glutatión liposomado que sí se absorben, pero digamos que habitualmente se dan los precursores. Entonces es importante tener este antioxidante bien, porque él depende gran parte de nuestra salud, especialmente para evitar o ayudar a disminuir la posibilidad de enfermedades de tipo oxidativas y degenerativas. El ácido alfa-lipoico es otro muy interesante porque este antioxidante ayuda a reponer otros antioxidantes que están agotados, y pues se ha visto que además ayuda con temas de azúcar, pasa la barrera hematoencefálica, es decir, tiene una tendencia a llegar tanto a tejidos de tipo oleosos, lipídicos e hidrofílicos, tiene ese doble factor. Parece que tiene también algún componente de quelación de metales. El ubiquinol es otro que nos encanta, especialmente si se utiliza el uso de estatinas, que son estos fármacos para bajar el colesterol. Estas drogas impiden la producción de la coenzima Q10, por lo tanto la suplementación es de vital importancia, especialmente para disminuir la posibilidad de enfermedades, digamos, musculares y de otro tipo, y para tener energía. Entonces aquí es un ejemplo claro de cómo un suplemento junto con un fármaco no solamente no afecta, sino que ayuda a que haya menos efectos secundarios para que el fármaco pueda hacer su efecto. Hay muchos más. En el máster vemos muchísimos. Bueno, aquí no insisto más. Esto es básicamente las complicaciones que puede haber cuando tenemos deficiencias de estos nutrientes. Y la inflamación, que es el protagonista nuevamente como causa actual de muchas patologías, ¿no? También los minerales, si no tenemos minerales, por ejemplo, si nos falta magnesio, recordar el magnesio tiene que ver con 20% de las enzimas requieren de estos micronutrientes, por dar un ejemplo, el magnesio. Entonces, si no tenemos magnesio, ya sea porque no consumimos suficientes productos que lo tengan, o simplemente porque los que consumimos no tienen la cantidad adecuada, pues ahí tenemos que suplementarnos. Bueno, el zinc, la deficiencia de nutrientes no es nueva, también la hemos tenido actualmente. Se ha visto como en deficiencias marcadas de zinc en poblaciones de Egipto había pues, enanismo, no había posibilidad de crecimiento. En poblaciones que tienen menos cantidad de magnesio y selenio en los suelos, por ejemplo, en unas zonas de Serbia y de Stalibor, se vio que había más posibilidades de tener un infarto y también enfermedades degenerativas como cáncer. En Polonia se vio en una región que era pobre en magnesio, las muertes por cáncer y problemas respiratorios se subía hasta un 67%. O sea que los suelos de donde hacemos los cultivos van a trasladar sus minerales a las plantas, y si esos suelos no tienen estos nutrientes, pues simplemente no los vamos a poder adquirir de manera adecuada. Y otro factor que es importante es el factor que tiene que ver con el estrés, especialmente ahora el estrés de tipo emocional, que es el que en gran parte está condicionando
y va a condicionar más adelante más complicaciones relacionadas con esta epidemia, pues es otro factor que trabajamos en el máster, valorando toda la fisiopatología que tiene que ver desde el punto de vista pues, metabólico, de microbiota y de los complementos que pueden ayudar en este aspecto. Bueno, pues queríamos hacer un pequeño abrebocas de lo que es una parte más, esta es más introductoria de lo que sería el máster. Luego en el máster trabajamos en cada módulo con detalle las patologías de cada sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, sistema cardiológico y los suplementos en sus dosis para tratar de manejar estas patologías o acompañar el manejo de estas patologías con suplementos. Recordar que la base de la inmunidad, especialmente ahora interesa, tiene que ver primero con el adecuado ejercicio, la nutrición, idealmente una nutrición más antiinflamatoria, que en el máster la vemos con detalle. El uso de suplementos puede ser interesante, ya hablamos del zinc, la vitamina C, la vitamina D3 y algunas del complejo B, como por ejemplo la tiamina y la nicotinamida en la vitamina B3. Son algunos ejemplos que hemos dado, al igual que la quercitina, como una ayuda de tipo de fitoterapia que puede ser interesante en esta época. Bueno, sin más, los invitamos a que sigan disfrutando de este masterclass, que sepan que están cordialmente invitados a este máster, en el cual revisamos con más de 20 docentes por especialidades cada sistema y por la experiencia de los alumnos que lo han hecho, entre los que hay incluso médicos especialistas, pues ha mejorado y cualificado de manera importante pues las terapias. Muchísimas gracias y los esperamos.